tirar la toalla. Otra vez nos hemos atrasado. La araña no ha dormido esta noche. Volvemos nuevamente a Estudios de Marítima 100.9 con este espacio maravilloso que tenemos como Semanario 1 Periodismo sin Photoshop, todos los sábados de 8 a 12, transmitiendo al vivo, aprovechando el MiFi, el Wi-Fi de Cotas. Antes de presentar a mi segundo invitado, un mensajecito. Hoy Coca-Cola celebra 75 años de estar en Bolivia. 75 años siendo testigos de los buenos momentos, en familia, con amigos y momentos históricos que llenan de orgullo a todo un país. Bolivia nos recibió con los brazos abiertos y nosotros con sabores únicos, inspirados en su gente y en lo que los mueve. Por eso hoy destapemos una Coca-Cola y celebremos 75 años llenos de sabor. Coca-Cola, sentí el sabor. ¿Qué tal, Alejandro? Alejandro está con ganas de Coca-Cola. Yo de mi cafecito. Gustavo Pedraza. Cómo yo abuso de la amistad que tengo con Gustavo Pedraza, porque lo saco de su rutina del sábado. No sé si va a ir al campo ahora. Para que vengas, pero Gustavo, era muy importante tu presencia hoy en el programa. Hace tiempo que no venís y parece que no va a haber sosiego en este país, ¿no? Parece que no va a haber una tranquilidad, es decir, vamos a estudiar, a trabajar, a producir, a crear, a inventar, y de aquí a un tiempo vamos a ir a elecciones, vamos a votar, elegimos. No, parece que todos los días estamos en la víspera de una elección, Gustavo. Gracias, Maggie, por la invitación. La verdad es que hacía falta conversar y, bueno, te debía un abrazo por tu cumpleaños. Me debías un abrazo. Ese fue el incentivo mayor. Pero les cuento, queridos, que apenas me ha dado un abrazo. Apenas me ha abrazado. Y le dije, ¿y qué es? ¿Ustedes miedo? Le dije, chas, lo agarré y lo apreté. El abrazado fui yo. Pues. Bueno, mejor todavía. Bueno, a ver, yo creo que yo califico a este ciclo, dividíamos en dos ciclos cuando hago análisis del periodo de gobierno, el de la abundancia, que desde mi percepción ya concluyó, donde hubieron conflictos pero con una matriz más de distribución, ¿no? Es decir, cuando había dinero, habían conflictos, pero eran de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque eran conflictos para reclamar la parte de la torta, o sea, los beneficios, ¿no? Fábrica de cemento, fábrica de jugos de naranja en Caranavi, tierra, crédito, fondos, etcétera. Creo que desde el 2016 hemos entrado al ciclo de la escasez. Las cifras lo dicen claramente. Nosotros exportamos, creo que el 2014 sí exportamos como 14.300 millones de dólares. El 2015 se exportó como 9.000, el 2016 como 7.000, y probablemente este año sí estemos estabilizándonos en los 7.000 millones de dólares. Es decir, si hacemos número, estamos hablando de que en 3 años hemos dejado, o sea, de recibir por exportaciones. Ahí podemos sumar, por ejemplo, 4.000 más 6.000 son como 10.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, es mucha plata. Claro, es mucho dinero que el gobierno, con mucha habilidad, con mucha destreza política, financiera, lo ha cubierto, digamos, en la inversión pública con crédito y con las reservas, ¿no? Las reservas internacionales. Entonces, me parece que ese dinero, pese al esfuerzo que ha hecho el gobierno, no llega, si no se distribuye por todo el cuerpo. Imaginémonos un cuerpo humano, ¿no? Es decir, la economía de las exportaciones sí se distribuye de una manera muy precisa, llega hasta el bolsillo más pequeño del agricultor, del pequeño que vende probablemente soya, maíz. Sin embargo, cuando la inversión pública es hecha desde el gobierno central, por una obra, una mega obra, digamos, ¿no? Es decir, es diferente la distribución. La distribución es más concentrada, es decir, no llega a todo el territorio. Esta disminución de dinero ha afectado seriamente los ingresos de los municipios y de las gobernaciones. Los municipios hacían obras pequeñas, medianitas, los pequeños municipios, y había empleo. La gente tenía su cultivo, pero también podía vender la fuerza de trabajo en construcción, etcétera, ¿no? Ahora no hay eso.
Es decir, los municipios ya no están invirtiendo, las gobernaciones tampoco, ya no hay, digamos, la capacidad de compra. Los comerciantes no están vendiendo lo que vendían antes. Si antes vendían 100 pesos, 1,000 pesos al día, de repente en un mercado, ahora deberán estar vendiendo más o menos un 60, unos 600 pesos, ¿no? Entonces, los restaurantes tampoco, etcétera. Los transportistas tampoco tienen muchos pasajeros porque la gente no está saliendo. Entonces, el transportista, el comerciante tiene menos ingresos. Por eso los motistas protestan para pagar menos. ¿Cómo se llama esta? Su revisión técnica. Revisión técnica. Ah, la revisión técnica. Los transportistas del entorno, digamos, de la metrópoli, bloquearon la ciudad. ¿Por qué? Porque sienten que pueden ganar más dinero si entran hasta el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque están ganando menos ahora. Entonces, estos factores cambian la matriz de los conflictos. Ahora, lo que nos induce, lo que genera el conflicto ahora es la escasez. Es decir, hay menos dinero y la gente cambia de humor. En la familia, es decir, no hay trabajo, los chicos salen a buscar trabajo, no encuentran, y si hay es por poco dinero o es medio tiempo. Entonces, esto hace que la sociedad se intranquilice, ¿no? Salga a marchar, salga a bloquear los sectores. Vamos a ver a partir de ahora, bueno, del año pasado, el nivel de conflictividad sube progresivamente, ¿no? Transportistas, comerciantes, estos cambios que van a haber, por ejemplo, con los mercados, que me parece una buena decisión política del gobierno de la ciudad, van a generar un nivel de conflicto muy alto en la ciudad, ¿no? Entonces, en el transporte, en los comerciantes, porque entre ellos dos, estos dos sectores sumados, si hacemos la aritmética correctamente, estamos hablando casi del 40% de la gente que vive en la Santa Cruz metropolitana, claro, ¿no? Entonces vamos a tener una ciudad muy convulsionada. ¿Por qué? Porque el traslado implica, ¿no?, traumas en la economía de esta gente. Ellos venden a lo mejor 100 pesos al día o 200, no están vendiendo en lugar ya tradicional lo mismo, y cuando se trasladen hasta estabilizarse los ingresos van a tardar un poco más, y eso va a generar un sinnúmero de conflictos, ¿no? Es decir, estamos, en resumen, en una nueva matriz de conflictos, en un nuevo ciclo económico y político, ¿no? Donde no solo son las elecciones judiciales o las candidaturas las que están movilizando a la sociedad. Es terrible lo de las elecciones judiciales, claro, es un tema. Si no, es la escasez, ¿no? Entonces, se vende menos carne, la gente hace menos churrasco, se vende menos pollo. Los polleros el otro día decían, nosotros producimos algo así como 20, creo, millones de pollos al mes. Si no me equivoco, y decía antes, ¿no? El 2015, 2014, y ahora producen 14, ahora venden 14. Entonces, los porcinocultores, los polleros, los ganaderos están vendiendo menos, ¿no? Los comerciantes, los transportistas, los municipios tienen menos dinero, hay menos empleo, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos ahora en la cabeza de la gente? La principal preocupación es inseguridad, desempleo, corrupción, salud. Esos son los temas que encabezan la preocupación de la gente en todos los estudios que se hacen, ¿no? Difícil resolver el tema de desempleo, porque esa es una variable muy complicada, ¿no? O sea, no se resuelve de un día a otro, en un año, en 2 años. No lo hemos podido resolver en la etapa de la abundancia, ¿no? El gobierno no lo ha podido resolver, y peor lo va a resolver en la etapa de la escasez. Más bien, yo creo que se va a agudizar el tema del desempleo. ¿Cuánto puede pesar eso en el tema político? Y antes de que me respondas a eso, Gustavo, yo he estado conversando con varias personas de diferentes empresas, diferentes tamaños de empresas, y realmente me sorprende. No se siente todavía, no es visible, ¿no? Pero digo, increíble cómo eso todavía no tiene un peso significativo para ver cómo está la coyuntura. Cuando escucho unas realidades preocupantes en las empresas que han dejado de pagar prima este año, empresas que están negociando con los trabajadores: si no querés perder tu trabajo, recontratamos por mitad de sueldo. No es un caso, son varios. Emprendedoras que tenían mucho éxito con sus almacenes llenos de sus productos porque no los pueden vender, porque no es solamente, y en el caso de esta persona me decía, no es solamente que han bajado las ventas porque la gente no está comprando, sino porque el contrabando no baja.
Entonces, tengo dos problemas a enfrentar. La gente compra menos porque tiene menos ingresos, pero además lo poco que está comprando lo va a ir a comprar a los que traen productos de contrabando, no a mi producto, que es nacional, que es más caro, no tiene cómo competir con el de contrabando, ¿no? Entonces, en el tema de los porcinocultores y avicultores también, ¿no? Empresas que son súper sólidas, van a sortear, van a pasar la crisis, no es que están en quiebra ni en apuros, pero han bajado considerablemente sus ganancias. Recortes de pautas publicitarias, ¿no? De servicios, de agasajo, de actividades que se hacían antes. Eso es notorio, pero todavía no tiene un impacto fuerte en la política. No tiene un impacto porque no es crisis lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos es una desaceleración. Depresión. Una desaceleración, o sea, la economía está ahora con una velocidad lenta y creo que se está estabilizando, así como tuvimos estabilidad económica de unos 8 años en la época de la abundancia, o normalidad podríamos decirle, estamos entrando a una normalidad probablemente de la escasez comparando el otro ciclo. Cuando digo esto, digo, esta tendencia va a estabilizarse y probablemente en los próximos 10 años estemos así. Es muy difícil que se encuentre, por ejemplo, en los próximos, según todos los estudios que conozco, que he visto de cerca y muy creíbles además, el precio del petróleo hasta el 2030 no va a cambiar de una banda de 50 a 60 dólares. Nosotros dependemos de eso, o sea, el gas está indexado al precio del petróleo. Entonces, no vamos a tener épocas como la que tuvimos antes. Entonces, la normalidad de nuestra economía van a ser más o menos los ingresos que tenemos ahora. Y lo que puede un poquito agravar es que el contrato de compra-venta con el Brasil se termina el 2019. Es decir, nosotros ahora le vendemos 30 millones de metros cúbicos al Brasil. Es el ingreso más importante que tenemos por exportaciones en los últimos 20 años. Entonces se termina ese contrato y se corta de golpe. Ahora, si hay una renegociación, que probablemente se dé este año que viene, esa renegociación de un nuevo contrato, yo creo que ya no va a ser sobre 30 millones. Yo creo que va a ser con mucho menos. ¿Por qué? Porque no tenemos reservas para demostrarle a Brasil. Si queremos firmar un nuevo contrato con Brasil de ese mismo volumen, tendríamos que demostrarle la existencia libre al menos de 8 TCF de reserva. Y actualmente la que hay certificada, pues creo que van a certificar de nuevo, son 8.5, pero tenemos comprometidos con Argentina y el consumo interno. Entonces deberíamos tener al momento de renegociar con Brasil algo así como 16,5, 17 TCF, ¿no? Lo que creo yo no va a suceder al menos en los próximos 2 años. Entonces, lo que vamos a tener son contratos más pequeños con empresas privadas. Ya no sería un contrato grande con el Estado brasileño. Además, así lo ha dispuesto Brasil, ¿no? Claro, porque las negociaciones se están haciendo ya por así pedacitos. funciona, ¿no? Y los cambios políticos que han habido, digamos, ¿no? Si bien Brasil está en una crisis política todavía, pero tiene una relativa estabilidad que yo creo no ha concluido esta crisis. Van a haber cambios, ¿no? Probablemente en la elección que viene, pero considero que la coyuntura favorable a Bolivia, que la vivió y la aprovechó muy bien desde el año 99, porque este contrato no lo firmó este gobierno. El gobierno encontró ya un contrato. El gobierno lo que ha hecho es básicamente modificar las formas de distribución, pero el contrato ya estaba hecho, ¿no? Estaba firmado y estaba construido el gasoducto y corriendo, se estaba vendiendo. El gobierno llegó a cobrar, digamos. Entonces, me parece que eso nos muestra que tampoco va a ser fácil el futuro, ¿no? Es decir, vamos a tener, y aquí hay que acostumbrarse, ¿no? Hay que acostumbrarse, es decir, hay que ver cómo hacemos que la economía nacional vuelva a crecer, ya no dependiendo de la extracción, porque nosotros somos una economía rentista. Desde que nacimos como república vivimos del rentismo, ¿no? Del estaño, de la plata. Que es una tristeza, es porque una tristeza, por eso es tan determinante el precio del gas. Todo se hace en función al rentismo. El presupuesto nacional se lo planifica en función a cuánto va a costar el barril de petróleo. Antes era... Exacto, el parámetro es ese. Antes era en cuánto va a estar la libra de estaño, ¿no? Entonces, hemos pasado de los metales a los no metales, digamos,
pero bajo el mismo principio. Todas estas empresas extractivistas, o sea, la Comibol, Yacimientos, multiplican ese patrón de economía rentista. Es decir, nosotros en nuestro ADN como Estado, incluso como sociedad, tenemos un rentismo, no tenemos un emprendedurismo. O sea, estamos acostumbrados a vivir de los recursos naturales y no estamos acostumbrados a emprender, a generar una iniciativa económica que esté al margen del rentismo tradicional. Hay importantísimas actividades que ojalá proyecten a nivel de escala en la economía, pero hasta la fecha, lastimosamente, nuestra vida ha estado agarrada siempre del rentismo, ¿no? Y eso nos ha hecho mucho daño. Ahora, digo yo, cuando hago la pregunta, ¿cuánto peso puede tener esto en definiciones políticas o en definiciones en el campo política? La hago pensando además en un elemento que yo creo que va a ser de crispación permanente, explosión, me imagino, en un determinado momento, aunque bien me decías ayer cuando acordábamos la entrevista, cuando te decía vamos a hablar del MAS, la oposición y los colectivos ciudadanos que están irrumpiendo, ¿no? Con voz propia, lo hemos visto en el 10 de octubre. Digo, no sé si con la fuerza de vida vos observabas que todavía son débiles esas intervenciones a la actuación desde la ciudadanía a través de diferentes colectivos de maneras particulares, algunos incluso figuras que son públicas, aún viendo la gran contradicción o confrontación que va a provocar esta realidad. Menos ingresos, un gobierno con menos recursos para estar regalando, ¿no? Regalando entre comillas, porque no es plata del gobierno, pero a la vez hechos de corrupción que son un sopapo, digamos, ¿no? La gente se está quejando, la gente está con dificultades, escuchas al gobierno local, a la gobernación, al gobierno central, de que ya no hay recursos, que se va a recortar algunos proyectos en veremos, y sin embargo ves desfalco en el Banco Unión, 43 millones de bolivianos. Ahora has visto, han intervenido ayer en MAPA, como estas, muchas otras, está el del Fondo Indígena pendiente, mucha corrupción. Y la gente, vos fíjate que en la calle comienza a decir, claro, ¿no? Una cifra insignificante según Luis Arce Catacora, los 43 millones, pero no hay 1 millón para comprar un acelerador lineal o no hay, no sé. ¿Puede ser eso determinante? ¿Qué peso puede tener eso en el campo político, Gustavo? El gobierno tiene la conciencia que está en una etapa de desgaste, es decir, que tiene menos fuerza que antes. Todos estos casos que ha citado, más otros anteriores, ha desgastado la imagen del presidente, ¿no? El Fondioc ha sido emblemático, ¿no? En la ruptura con los indígenas en el 2011 empezó. Ayer los han vuelto a reprimir en la Plaza Murillo, a los del TIBNI. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta desacumulación que ha sufrido el gobierno en los últimos 2 años, por ejemplo, lo ha bajado en popularidad, en legitimidad a Evo Morales. Ahora su aprobación está cercana al 50%. Sigue siendo alta, ¿no, sí, Gustavo? Eso iba a decir. Antes estaba por 70%, entonces ahora está por 50, 45%, pero es una aprobación alta, envidiable para cualquier político, ¿no? Estoy pensando en los gobiernos vecinos. Absolutamente, o sea, Evo Morales ¿Qué gobierno tiene esa aprobación? No sé cómo será en el caso del Uruguay. Y es aquí donde la oposición política tiene que ser objetiva, ¿no? A veces se enojan mis amigos de la oposición cuando yo digo, el gobierno sigue teniendo la iniciativa política. El mensaje, pese al envejecimiento de ese mensaje de nacionalización, de Pachamama, ahora sigue queriendo cambiarle el nombre a la paz. Claro, sigue siendo todavía de lejos un referente para la sociedad, porque no encuentra en el campo de la política un mensaje alternativo. Lo que tenemos en las plataformas ciudadanas son grupos de ciudadanos jóvenes, en su gran mayoría, que no están y no tienen por qué estar satisfaciendo la expectativa de la sociedad.
A ver, me explico. La sociedad, esta gente que va a las marchas y que ve tele, escucha radio, espera la emergencia de un líder, ¿no? De un conjunto de líderes que digan, bueno, aquí vamos a hacer nosotros, y van a la construcción de mensajes alternativos. Pero, ¿cuál es la realidad? Que este colectivo de ciudadanos son jóvenes, empezando a marchar en la vida pública, con mucha pasión, además compromiso, pero que en gran medida lanzan mensajes del momento para el hecho, o sea, el no, digamos, ¿no? Gritan el no y ahí muere. Y la sociedad está esperando otra cosa. Entonces, y hay como una frustración, que fue lo que ha pasado, por ejemplo, en la Marcha de la Paz y en la Marcha de acá, ¿no? La de aquí ha sido terrible, creo que aquí peor que en La Paz. Entonces, ¿qué sucede? Yo conversé con un par de gente que fue, una chica, por ejemplo, de 17, 18 años, fue ilusionadísima y después me arrepentí de haber ido porque escuché unos discursos y sobre todo por un señor que creo que habló al final, el Gutiérrez de la familia natural, algo así, ¿no? Y sí, van con una expectativa, pero todavía con frustración. Claro, hay un detalle, ¿no? Que hay que tomarlo en cuenta. O sea, la nueva generación no es que tenga nuevas ideas, todos, ¿entiendes? Lo importante aquí no es la generación, sino es las ideas que se tienen sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la economía. Y hay muchos jóvenes, seguramente en todo el mundo, no aquí, ¿no?, que piensan como la generación del pasado. Y son esos mensajes los que salen. Entonces, no por ser joven, yo soy automáticamente progresista. ¿Tenés tu cafecito? Sí. Entonces, aquí tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Es decir, no es que el joven de 28, 25 años, por ser joven, y el otro caballero o señora de 65 años por ser mayor, vaya a ser conservadora y el joven vaya a ser revolucionario. Eso no es así. Lo que yo he escuchado es discursos de jóvenes de 23 años que se escuchaban hace 40 años, ¿no? Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante una nueva generación que está pensando igual y que el discurso del más aparece adelante. ¿Entiendes? Y la política es eso. La política en gran medida es saber construir mensajes que la gente está esperando. Es decir, saber interpretar los intereses de la sociedad en su conjunto, no de un sector, ¿no?, para darle confianza y certeza de que va a haber un cambio en el futuro. Entonces, yo lo que estoy viendo es esto. Me parece que los colectivos tienen capacidad de movilización, pero vuelvo, no tendríamos por qué pedirle mensajes de salvación. Lo que pasa es que son los partidos políticos los que deberían estar canalizando esa capacidad de movilización de la ciudadanía. Ese es mi tema. Y los partidos políticos están desprestigiados. No quieren salir, porque en todos los estudios que se hacen, yo tengo un estudio que acabo de hacerlo. ¿Nuevito, fresquingo? Sí, relativamente nuevo. Y el partido ante los jóvenes está prácticamente obsoleto. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos al partido, pero el partido no es de confianza para la generación esta. Y el partido mismo se autocensura, porque dice, no, estos son ciudadanos civiles, yo no me meto aquí. Entonces estamos, aquí al menos pasó eso, en La Paz los partidos marcharon. O sea, La Paz es una sociedad más politizada, tienen más colmillo en el tema de la política. En La Paz, ¿no? Estaba Carlos Mesa, estaba Óscar Eide, estaba... y aquí no fue Rubén Costa, digamos, ¿no? Ya, entonces, la crisis económica, la economía podrá descomponerse más, pero mientras no haya, o sea, habrán nuevos casos de corrupción probablemente. Yo no tengo dudas de que en el caso de muchas entidades, muchos proyectos, si se hicieran auditorías especiales, probablemente habrían sorpresas en cuanto a casos de corrupción, ¿no? Porque se ha manejado mucho dinero. Y estos casos que salen ahora son porque de alguna medida se filtran, digamos, ¿no? Y ya no hay la forma de poder taparlos y hay que enjuiciar. Entonces, puede haber mayor, desaceleración de la economía, pueden haber de repente un caso de corrupción al mes de aquí en adelante, pero si no hay un nuevo sujeto político en formación, alternativa al MAS,
el MAS va a seguir gobernando. O sea, sencillamente así es la política. ¿Por qué? Porque tiene todavía una ubicación ante el imaginario de la sociedad como un partido, un movimiento que se ha fortalecido, se ha apropiado el Estado y tiene fuerza. Va a seguir gobernando por la fuerza, con el maquillaje democrático. ¿Por qué? Porque sencillamente controla todas las entidades del Estado responsables de administrar una elección y de enjuiciar, de autorizar candidaturas, etcétera. Por lo tanto, hay una ventaja poderosa del lado del MAS. Y la oposición, la gran desventaja estructural es que no tiene mensaje alternativo y no ha logrado renovarse. Eso es algo que cuesta entender. ¿Por qué, digamos, a 11, 12 años no puede haber hay un detalle aquí cambio? más importante, ¿no? Una de las cosas que me dicen algunos de los actores, digamos, de oposición es, claro, es que es fácil criticar de afuera, pero nunca ha sido tan difícil en época de democracia hacer vida partidaria desde la oposición como en estos 10 años. El gobierno es terrible, no perdona a nadie. Le digo, a ver, es verdad, los persigue a todos, ¿no? Lo hemos visto a Tomás Monasterio compartiendo esa llamada, porque la prepotencia de la persona que le habla a Tomás Monasterio te da una pauta de que es una persona que sabe que tiene poder y que no le va a pasar absolutamente nada, Claro. ¿no? Pero yo les decía a estos amigos con los que he hablado, sí, es verdad, pero a ver, también ninguno de los gobiernos democráticos ha tenido tantas denuncias o puntos negros como el gobierno, y el gobierno sigue. Me sorprende por eso y me llama la atención el dato que das de que todavía tiene casi la mitad de aprobación, cuando tenemos casos, el Fondo Indígena, el caso Zapata, la caída del avión Lamia. ¿Quién se acuerda ahorita de Lamia? Nadie. Todos estos que están cayendo por narcotráfico, y no aquí en el Brasil, pues caen, ¿no? En Brasil los agarran. Así fue el de las Juventudes Guevaristas, fue en San Paulo, que lo han agarrado, este último en Mato Grosso. Todos ellos con una conexión muy directa al gobierno, al entorno de la cúpula gubernamental. Digo, en cualquier otra parte generaría por lo menos crisis de gabinete, y acá no pasa nada. Naranja. Bueno, todos los cambios de la sociedad, es muy importante lo que te voy a decir, mira, se apoyan siempre en una línea de continuidad histórica. La historia en la política, en la sociedad, no se rompe nunca. O sea, es una Te voy línea... a pedir, Gustavo, en el micrófono para que te escuche. Digo yo, todo proceso político siempre tiene su explicación por algo que ha sucedido en el pasado, ¿no? Y hay que fijarse siempre, es una línea de continuidad histórica que no se rompe en la política y en la sociedad. A ver, veamos el caso del general Banzer. El general Banzer fue un gobierno autoritario, de facto, y se dieron muchos hechos violentos, de muerte, de secuestro, de desapariciones, de corrupción, con muchos recursos naturales, etcétera, pero ganó después, o sea, en elecciones democráticas, ¿no? ¿Qué nos muestra esta? Es una lección histórica esta. Nos muestra que la sociedad valora otras cosas, y no necesariamente el tema de la honradez, o el tema... ¡Qué terrible! Claro, o el tema del respeto a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, este gobierno ha violentado y está violentando, hay presos políticos, ¿no? Al principio fueron los separatistas, pero de pronto ese separatismo se convierte ya en una prisión absolutamente inhumana, ilegal, inconstitucional. O sea, no tiene por qué ellos estar presos, porque nadie les ha probado, no ha concluido su juicio, no hay sanción, y están más de 7 años. 9. Y hay arriba, afuera del país, hay gente que obviamente que está comprometida con la corrupción, de eso no tengo duda, pero hay gente que probablemente no lo esté, que no lo está de verdad, pero que está afuera, se siente perseguido. Entonces, y eso, pese a eso, el gobierno actual tiene un fuerte apoyo popular. Entonces, tenemos que admitir que la política es compleja, Mira, ¿no? te quiero leer un comentario que nos manda Eliana. Gracias, querida Eliana Torrico, siempre está conectada. Dice, el MAS tiene base distrital,
en todos los distritos están bien organizados. Los colectivos o plataformas, incluso los partidos políticos, no tienen la capacidad de llegar a las bases y organizarse desde allí. Claro, la gran diferencia, lo que dice Liana, por ejemplo, es la organización territorial. Y eso le favorece al MAS. El MAS tiene una base social que vive en todo el territorio nacional. Es decir, tiene legitimidad territorial. En cambio, los otros partidos difícilmente van a lograr siquiera una representación de todos los municipios. Un solo partido, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso juega mucho a favor de cualquier partido político. Y cuando se está en la gestión del poder, del Estado, en este caso, no solo es el MAS. Cuando estaba el MNR, igual se apropió del Estado. Manejaba un Estado como si fuera de él. El MAS es un hijo menor del MNR. Se apropió del Estado y maneja el Estado a su antojo, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con Estado, con el sector público, está bajo, ¿no?, el dominio del partido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eso le ha facilitado al MAS reproducir su poder territorialmente, mantenerlo y defenderlo. Por lo tanto, el MAS no podrá tener un buen spot, que lo tiene, ¿no?, pero tiene un mensajero en cada municipio o en cada distrito municipal, o una mensajera. El otro día yo estaba dando una charla sobre recursos humanos, naturales, medio ambiente, a indígenas y campesinos. Me pidieron una fundación prestigiosa y hacía yo críticas como esta. Y salió una señora además con mucha claridad y legitimidad. Me dijo, doctor, me dijo, usted le consta que Evo Morales es corrupto, porque él no es, me dijo. Yo soy del MAS. Y no hablemos para el presidente, porque el presidente no tiene la culpa en nada. Los que tienen la culpa son sus ministros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ahí te genera un debate, ¿no? Y obviamente yo tuve que aceptar la discusión de la manera más fraterna y decir, probablemente Evo Morales no conozca cómo hay corrupción en las entidades públicas, no tenga evidencia empírica, pero el responsable... No puedo creer que todavía haya gente que crea que el presidente Evo Morales es un pobre señor ingenuo que no tiene idea de lo que ocurre a su alrededor. Correcto. Eso, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué dato? La política, en realidad, es percibida por lo que la gente es construida, el mensaje, la credibilidad, la confianza se construye por la que la gente ve, siente. Nosotros somos críticos, la gente que es crítica está convencida de que Evo Morales es, digamos, un presidente que no ha tenido ningún control, que puede tener corrupción, pero la gente de base, la sociedad, no cree eso. Y ahí es donde se define quién gobierna, por lo que vote la gente, no por lo que pueda decirse en un debate, digamos, ¿no? Entonces, en eso, yo creo que Evo Morales es muy hábil y lo ha demostrado, ¿no? Él manda mensajes muy claros, ha logrado aislarse o ha logrado blindarse él mismo. Pero eso ¿no? fue hasta el caso Zapata, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de la realidad ahora. Todo el mundo pensó que después del caso Zapata, Evo Morales iba a arrugarse y a disminuirse. Pero la realidad política ha demostrado que no es así. Él mantiene. ¿Ha perdido? Claro que sí. Ha perdido mucho. Ha perdido mucha legitimidad, mucha credibilidad. Ahora al presidente le silban. Donde vaya le silban, ¿no? Pero antes no le silbaban. Y ese silbido que hay en los aniversarios de cada ciudad proviene obviamente de gente que probablemente lo apoyaba al principio. Pero pese a esos silbidos urbanos, clase media urbana, rechazo podríamos decir, él tiene todavía una poderosa base social que lo mantiene, y ellos saben, ¿no? Porque hacen estudios. Entonces, esa es la Pero además la que tienen realidad. todos los recursos a su mano para consolidar. Estoy pensando en lo que escribió Liana. Tener organización distrital de tu partido, de tu agrupación, de lo que fuera, demanda plata, ¿no? Porque es con plata. Nadie trabaja ad honorem. Bueno, y compromiso, ¿no? Plata y compromiso. Yo creo que más compromiso, convicción. Los jóvenes, por ejemplo, de las plataformas tienen convicciones diferentes.
Unos salen por defender el medio ambiente, otros salen por luchar contra la corrupción, otros salen, y todos coinciden en el no, eso sí, pero es heterogéneo el grupo humano, ¿no? E incluso hay diferencias estructurales. Unos piensan como conservadores siendo jóvenes y otros piensan de verdad siendo jóvenes como progresistas, ¿no? Como yendo adelante. Otros como quieren jalar la historia atrás y otros quieren jalar o dar el salto hacia adelante. Entonces, no hay la solidez que tiene un sujeto político cuando cuenta con 3 factores. La estructura territorial, o sea, la organización, el líder, ¿no? Que prácticamente en la punta de la pirámide, y el mensaje. El MAS lo tiene las 3 cosas. Tiene su estructura territorial, tiene su líder y tiene el mensaje claro, ¿no? Estabilidad económica, trabajo, y por esa razón probablemente vayan a dar el bono, ¿cómo se llama? ¿El doble aguinaldo? El doble aguinaldo probablemente. ¿Te podés imaginar si sale el doble aguinaldo en una coyuntura como la que vos estabas describiendo al comienzo? Yo creo que lo están pensando seriamente, ¿no? ¿Cuál es la lógica del MAS ahora como mensaje a mandar? Tiene un desgaste considerable y quieren ellos mantener esa estabilidad con ese desgaste. Saben que no pueden llegar a la aprobación que tenían hace 3 años. Por lo tanto, yo creo que el objetivo del MAS es mantenerse en ese 40%, digamos, ¿no? ¿Y cómo? Mandando el mensaje de estabilidad económica. Entonces, una buena medida en esa lógica, ¿no? Yo creo que lo están digiriendo de esta manera, es poder acercarse al doble aguinaldo, ¿no? Porque el doble aguinaldo, la plata no sale toda del Estado, ¿no? Finalmente, esa debe ser la decisión. Claro, esa es la decisión más fácil para ellos. Les afecta mucho a las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que el MAS, en los próximos 2 años que quedan antes de la elección, quiere mantener esa estabilidad económica. Ese es su gran desafío. ¿Por qué? Porque por los otros flancos está mal. Corrupción, mala gestión en las entidades estatales. Entonces, lo único que le queda ahorita es Evo como líder y un mensaje de estabilidad económica que le pueda hacer, digamos, reelección en el 2019, ¿no? Gustavo, mi última pregunta. Estuve hace unos días en un foro de debate sobre democracia. Estaba Álvaro Puente, Carlos Valverde, iba a decir Diego Ayo, Raúl Peñaranda y una invitada colombiana. Y el panorama de los bolivianos coincidió en ser un panorama difícil, duro. Incluso Valverde llegó a decir que este gobierno estaba dispuesto a matar con tal de quedarse en el poder, ¿no? Los otros prevían también un panorama de violencia porque no ven a un gobierno, no se imaginan al gobierno aceptando una derrota y traspasando el mando a un sucesor de otra fuerza política. ¿Cuál es tu perspectiva? Yo siempre me guío por la historia, ¿no? El gobierno en sus 11 años que ha demostrado mucha habilidad para reproducir el poder, ningún escrúpulo en el manejo de las instituciones públicas para reproducir ese poder. Digo, justicia, ministerio público, encarcelamiento de gente injustamente, etcétera. Entonces, prometieron no ir a la reelección. Dijeron solamente 2 periodos en la Constitución. 2 periodos y compromiso, y hay evidencia. Después buscaron el 3er periodo. Que haga una interpretación el Tribunal Constitucional. Listo. El Tribunal Constitucional, administrado en términos de poder por el MAS, obviamente que le abre las puertas al presidente Morales y va a la 3ª. La última, dijeron, ¿no? Esta es la última. Por último, hagamos un referéndum. Tenían confianza de que podían ganar el referéndum. Y el referéndum salen contra, digamos, no. Y después dicen, no aceptamos ese. ¿Por qué? Porque fue con una mentira esos resultados. Al final de cuentas, el resultado es el resultado. ¿Y por qué no lograron desenmascarar la mentira durante la campaña? Porque eso es lo que hace un político, pues, ¿no? El político tiene que convencer, ¿no? Tiene que convencer. Entonces, debió el MAS refutar
quitarle legitimidad, luchar contra esa mentira, pero lo hizo, pero perdieron. Y la sociedad dijo no. Y después el MAS se reunió 7, 8 meses en Montero y dijo, no, Evo Morales va a ir a la reelección, esa es nuestra estrategia. Esa es su estrategia, hermano. Evo Morales a la reelección. Entonces, yo no tengo dudas de que así va a ser. Va a ser candidato. Y si en 11 años han hecho esto que estoy describiendo, ¿por qué no podrían hacer otras cosas que sucesivamente, por lógica, se van a dar para reproducir el poder? ¿No? Entonces, aquí no estamos especulando. Estamos haciendo un análisis de la secuencia que ha tenido la gestión del poder del MAS, desde una elección amplia, democrática, hasta una reducción progresiva de derechos de manejo de las entidades públicas, de la justicia, etc. Entonces, yo también creo que nos autoriza a inferir lo que ha pasado en 11 años, nos autoriza a inferir que no va a entregar el poder el MAS fácilmente. Yo no me imagino a Evo Morales poniéndole la banda a otro presidente de una manera no traumática, ¿no? Entonces hay que prepararse para lo que viene. Va a haber una lucha dura. Yo creo que va a ser muy dura la lucha política. Yo creo que la peor parte en la confrontación viene ahora, ¿no? Hasta ahora no ha sido una cama de algodón, ¿no? Pero va a ser una cama de algodón comparado con lo que viene en los próximos 2 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja del MAS? Desde mi percepción, es la ausencia de una alternativa. Esa es una ventaja de entrada, ¿no? Y ahí va un comentario cortingo, si me podés hacer, Pepe Talavera escribe, me dice, algún comentario de Gustavo sobre esto, cómo en Argentina se dio la derrota de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, saludos a Pepe. Argentina tiene... Vas a ir a escucharlo, van a Contrapunto, va a participar del concierto de la Filarmónica de Santa Cruz, que le canta a Latinoamérica, se llama Latinoamérica Sinfónica el concierto, ¿no? ¿Dónde? La próxima semana en el Eagles, el sábado y domingo, sí, en la noche. Sí. Vamos a hacer una notinga con... A ver, buena la pregunta. El Estado argentino es más sólido, tiene instituciones, ¿no? Con independencia, o sea, la Corte Suprema de Justicia, su Tribunal Electoral, la Corte Federal, o sea, tiene tiene independencia, un Estado más consolidado, ¿no? Por lo tanto, el kirchnerismo no copó todo, ¿no? Y no se puede imaginar uno que esto suceda, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, ¿no? Ni en Brasil. Ni en Brasil. Entonces, ¿por qué? Porque hay funcionamiento de los órganos estatales independientes, como lo dice su Constitución. En nuestro caso, no. ¿Por qué? Porque desde el Ejecutivo, o sea, desde el partido, se controla la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, las Cortes Distritales. Todo, absolutamente todo. Por eso no pasó eso en Argentina, por eso hubo una transición democrática en Argentina, porque las instituciones públicas son sólidas. Y en Bolivia no, se han debilitado de una manera dramática en los últimos 11 años. Entonces, la palabra del presidente en Bolivia es irrebatible. Y el acto, lo que ordena el presidente en Bolivia se hace, nadie lo puede impedir. Y eso lo ha demostrado, ¿no? Esa es la gran diferencia entre Bolivia y Argentina, ¿no? O sea que hay que prepararse, Gustavo. Se vienen momentos complicados. Pásame mi hojita. Le agradezco a Gustavo Pedraza, el tiempo se pasa volando. Yo ya quería más tiempo con Gabriel, que se fue, con Gustavo, que ha estado aquí y se va a ir también ahorita. Yo insisto, voy a insistir durante toda esta jornada en la tecla. A todos los que nos acompañan en esta jornada, es importante estar atentos, estar informados, participar, porque es verdad, Gustavo ha hecho una afirmación, dice, todo lo que quiera hacer el presidente Morales lo va a hacer, ¿no? Y no me lo imagino dándole la banda a un sucesor que no sea del MAS. Yo digo que más allá de eso que la evidencia nos hace afirmar o creer en eso, creo que hay que comenzar a creer también de que es posible ponerle un freno, y se ha demostrado.
Ha habido frenos, es verdad que después han arremetido, en el caso del TIBNI es una muestra, ¿no? Le arrancaron una ley en ese momento. Muy difícil movilizar a la gente y creo que en eso coincido con vos, Gustavo, todavía no es muy fuerte o consolidada la participación de colectivos ciudadanos, son interesantes, pero deberían de rematar en actuaciones de los partidos políticos y eso es lo más difícil. Pero creo que lo último que podemos hacer es decir, miércoles, así nomás es, digamos, ¿no? Ni modo, digamos, así nomás es, no. Así no debe ser. No debe ser, hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar la realidad. Sí, la realidad no cambia por sí sola, entonces como sociedad somos protagonistas de eso y hay que asumir que ese es el rol que nos toca jugar. Gustavo Pedraza, muchísimas gracias, que tengas un buen viaje a tu propiedad.